Saludos a todos. Gracias por tantos comentarios y por la gran ayuda que me están brindando, trayéndome cada día nuevos suscriptores y más likes. Esta guerra en Ucrania parece que no tiene una fecha límite. Parece que no hay ánimo ni intención de ninguno de los bandos porque esto termine. Hoy en día, desde esta cabina imaginaria, me dirijo a ustedes para informarles que esta guerra la están manejando desde el exterior fuerzas y personas que no tienen ningún interés en salvar vidas humanas, que no tienen ningún interés en quién gana o quién pierde territorio, sino que tienen gran interés en defender sus empresas, en defender sus producciones, en defender sus acciones. Hoy en día les hablo de esta empresa que fabrica estos HIMARS, prácticamente monstruos fabricados para acabar con la vida de seres humanos, de soldados, de batallones conformados por seres humanos, sin importar realmente por qué esta guerra en Ucrania se está desarrollando. Estas empresas realmente no les importa. Estas empresas les importan sus ganancias. Esta empresa es la fabricante de estos animales, llamémoslo así, aunque no le guste mucho esta palabra al algoritmo de YouTube. No veo otra manera como describir este monstruo tan arrasador, porque de los 20 que han enviado a Ucrania, 20 HIMARS, así se llama, HIMARS, lanzaderas múltiples de proyectiles tan poderosas que incursionan al interior de las líneas del enemigo, acabando con centros de comando, abastecimiento de municiones. ¿Y quién inventó este tipo de arma? Porque cuando nos hablaban de estas bombas que cayeron en Hiroshima, Oppenheimer, Menlo Park, yo siempre preguntaba cómo se originó esta arma de destrucción. Y nadie habla sobre eso, hablan sobre HIMARS, HIMARS. Estos HIMARS tienen inclusive su headquarter, su centro de comando. Desde acá fabrican estas armas tan destructivas. Armas con las que Occidente piensa ganarle la guerra a Rusia. Armas con las que Occidente piensa colapsar a la Federación Rusa y a todos sus habitantes. Y estas armas, afortunadamente, tienen un tope de producción. Y estas armas de esta compañía solamente han llegado a fabricar 60 al año, amigos del canal. Hola, Chartran. Y quieren llegar a producir 96 de estos monstruos. Pero no le dicen a la gente sobre las fallas, los errores humanos que se han cometido usando estos artefactos en los últimos casi 8 meses. Y de estos 20 HIMARS que ha enviado Estados Unidos a Ucrania, tampoco le dicen a la gente cuántos realmente están funcionando o tienen acceso a buen mantenimiento. Haciendo un paréntesis, esta zona de Ucrania, Bakhmut, que la estoy mostrando aquí, que llaman Artevix, hay hambre, desolación, invierno, frío y bombas. Es un lugar que Rusia está tratando de controlar, de tomar control en las últimas horas y días. Bakhmut, ¿dónde están las ayudas de todos los países del mundo que quieren que la guerra continúe? ¿Dónde están los discursos de Macron, de
el representante de Alemania, el primer ministro, ¿dónde están esos discursos? O el presidente de Estados Unidos enviando ayudas a Bakhmut. Necesitan agua, necesitan electricidad. Y al respecto, el presidente Zelensky no tiene un plan B para evitar que continúe esta situación tan caótica. Pero esta empresa que fabrica estos animales, estos HIMARS, aquí están localizados en Arkansas. Aquí están las plantas donde fabrican estos sistemas de destrucción, estos sistemas que acaban con vidas humanas sin preguntarle al mundo si a quienes atacan están luchando por algo justo o injusto. Eso no importa. A esta empresa, y yo sé que esto no le gusta al algoritmo de YouTube, ¿acaso le importa lo que ocurrió en Donbass desde el año 2014? ¿Acaso los fabricantes de estas armas, todos estos empleados que van todos los días, que madrugan a fabricar estos artefactos, estas lanzaderas, se preguntan, estas armas realmente, qué objetivo van a lograr? O tampoco les importa a los empleados, o tampoco les importa a los dueños de esta compañía lo que estas armas están causando. Y lo más preocupante es que Estados Unidos continúa fabricándolas y enviándolas, pensando de que en ningún momento esto va a afectar la posición actual de Rusia hacia Ucrania. Pero ¿en qué momento Estados Unidos creyó el cuento de que enviar masivamente este tipo de armas no iba a fastidiar o a hostigar al oso allá, el oso siberiano en Rusia? ¿Acaso esa pregunta no se la han hecho en el Congreso de los Estados Unidos? Porque los representantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del Ejército, ahí los ven muy sonrientes visitando la planta, y ahora quieren aumentar la producción de esta planta a 120 de estos artefactos, de estas armas al año, que están fabricando 5 al mes, quieren subir a 8 o más, trayendo más empleados, creando más plantas, invirtiendo 65 millones para aumentar la producción, pero tampoco mencionan el tema del factor humano. ¿Acaso a estos fabricantes les importa realmente para qué van a ser utilizadas estas armas? ¿Acaso esta planta fabricante de estas armas, aunque le choque, le disguste al algoritmo de YouTube, no piensan que en el futuro van a ser cuestionados por los mismos habitantes de los Estados Unidos? No por el tema de la inversión en armas de destrucción como estas de 5.6 millones de dólares cada una. ¿Cuántos desayunos, almuerzos y comidas este dinero puede suministrar? Gracias, Bruno. A todos estos habitantes de calle allá en California, en Pensilvania, que duermen a la intemperie, que no tienen acceso a la alimentación, pero 5.1 millones de dólares vale solamente un solo de estos artefactos. Y quieren aumentar la producción a 120 y se sienten orgullosos. Tanta desolación, tanta miseria, tanta información falsa, como la información de Nord Stream. Por esos gasoductos se enviaba gas a Ucrania, se enviaba gas a través de Ucrania a Europa, a Alemania. Pero Úrsula tomó la decisión allá en la Unión Europea de que no más petróleo por mar a partir de diciembre. Cuando ocurrió esta explosión del Nord Stream 1 y 2, Rusia ya no estaba enviando gas a Europa y están vendiendo la idea al mundo de que fue Rusia la que envió a sus especialistas a destruir, a crear estas explosiones. ¿Con qué sentido? Y no se le permite el ingreso a Rusia a investigar. Hoy salió un comunicado de parte de Dinamarca y Suecia al respecto. Y enviaron fotografías y enviaron videos a todo el mundo. Aquí tengo un videito que se los quiero mostrar, si lo quieren apreciar.
cómo muestran aspectos de cómo están estas tuberías, estos gasoductos. Miren este corte tan perfecto. Corte tan perfecto que no es producto de una explosión. ¿Cómo hablan de que faltan 50 metros de esta tubería, de este gasoducto? Amigos del canal, ¿dónde están estos 50 metros? ¿Y dónde están las pruebas de que Rusia fue la que creó esta explosión? Porque venden la idea al mundo de que esta explosión fue creada por Rusia para justificar la fabricación de estas armas, de estos HIMARS. Hoy, por ejemplo, me informé de que no solamente Ucrania requiere HIMARS, que también otro país que se llama Estonia, que también Polonia, que Polonia requiere 50 HIMARS, pero les dicen que se lo entregan en 2-3 años. Y eso no es suficiente. Miren esto que mostraron hoy por las redes. Y este video fue difundido por las redes con el ánimo de crear animadversión hacia Rusia, porque como lo hacía la televisión en los Estados Unidos, miren este sismógrafo, miren cómo muestra el sismógrafo y ya, como le muestran a la gente esta imagen del sismógrafo, eso significa de que con esta lectura hay prueba de que fue Rusia la que causó este atentado contra estos gasoductos Nord Stream 1 y 2. Realmente no hay forma de explicarle a la gente cómo los quieren convencer sin argumentos. Les quieren mostrar imágenes de sismógrafos como los que utilizan cuando hay terremotos y temblores de tierra. Pero realmente cuando hay una explosión, sobre todo en el mar, esto se trata del sonido, de la velocidad del sonido, de la velocidad del sonido debajo del agua. Por ejemplo, en el mar, el sonido viaja a 1500 metros por segundo en el agua salada, en el agua del mar. Y puede un sismógrafo dar lectura de una emisión de sonido cuando hay una explosión debajo del agua en el mar. Hombre, yo les voy a mostrar cómo actúa realmente un sismógrafo, porque esto es inquietante, cómo quieran venderle al mundo tantas información que no es real. Esto es cómo funciona un sismógrafo. Miren, cuando hay movimiento de la tierra, miren cómo funciona el sismógrafo. Porque si a mí me van a decir ahora que allá en Suecia y en Dinamarca, allá la gente sintió este movimiento ante esta explosión, yo no estaría en este momento hablándoles de esto. Miren, hay algo que se llama sonoboyas. Las sonoboyas se localizan en diferentes partes del mundo. Estas sonoboyas tienen un receptor de sonido y a la vez esto es enviado a un comando central donde se recibe esta señal, por ejemplo, para detectar la proximidad de barcos, de submarinos, con las aspas de los barcos. Este sonido llega a estos sensores, pero estas sonoboyas realmente están ubicadas cerca de estos gasoductos y eso lo saben las autoridades en Dinamarca, en Suecia, pero ¿dónde está el informe de estas sonoboyas? No lo han querido presentar y este informe es muy importante porque quieren simplemente demostrar con estas pruebas como las de hoy, simplemente con un video y un corte perfecto, porque dicen que hubo atentado y ese corte perfecto no tiene relación con el atentado. Señores del canal, amigos del canal, a mí me interesa mucho el tema de cómo salvar vidas. A mí me interesa no solamente informar y ganar visualización y monetización, sino ganar vidas, porque hacia donde vamos realmente vamos hacia un escalamiento nuclear. Vamos hacia un escalamiento en el que quienes van a sufrir son los habitantes de Ucrania. La hambruna viene en camino también para países como Colombia. Nosotros dependemos de fertilizantes que venían de Ucrania, de Rusia, a buenos precios. Ahora, con esta
incertidumbre para los inversionistas, están llevándose los dólares, no están invirtiendo. Esto viene a futuro cercano, escasez, hambre y mucho frío. Amigos del canal, muchas gracias por participar y por tantos suscriptores nuevos que me están enviando. Aprender es ganar. Muchas gracias a todos. Hasta mañana con nueva energía.